En un rincón del mundo donde el tiempo parecía correr más rápido que el viento, vivía Mateo. Era un joven aprendiz de artesano con manos inquietas y una mirada constantemente hambrienta de gloria. En su pueblo, la inmediatez no era simplemente una preferencia personal, sino una ley no escrita que regía la vida de todos sus habitantes. Los artesanos tejían telas que se deshilachaban en pocos meses, los constructores levantaban muros que se agrietaban al primer invierno, y los comerciantes buscaban ganancias que desaparecían tan rápido como llegaban. Nadie parecía preocuparse por la durabilidad mientras el oro fluyera con rapidez. Mateo, impulsado por esa misma urgencia febril, sentía que la vida se le escapaba entre los dedos sin haber alcanzado la cima de éxito que tanto anhelaba. Quería ser recordado por algo grande. Quería una grandeza que no se marchitara con el sol de la tarde, ni se desvaneciera con el cambio de estación. Su búsqueda de un propósito superior lo llevó a las puertas del maestro Silas, un mentor cuya reputación era tan antigua como las montañas que rodeaban el valle. Se decía que Silas custodiaba el secreto de la grandeza eterna, un tipo de éxito que no se erosionaba con el paso de los siglos. Cuando Mateo finalmente lo encontró, el anciano no estaba rodeado de lujos, sino de un silencio profundo y reverente que parecía pesar más que el ruido del mercado. «Maestro», exclamó el joven con la respiración entrecortada por la ansiedad, «enséñame el camino hacia el éxito que no conoce el fin. Estoy cansado de lo efímero, de lo que brilla hoy y es ceniza mañana». Silas, con ojos que parecían haber presenciado el nacimiento de los ríos, lo observó durante un largo rato, antes de entregarle una pequeña semilla de color gris ceniza. Era una semilla opaca y rugosa, que a simple vista parecía una piedra del camino. Riégala cada día, sin falta, aunque no veas absolutamente nada emerger de la tierra, fue la única instrucción que el sabio le otorgó antes de retirarse a su meditación. Mateo regresó al pueblo con la pequeña semilla, sintiendo que el peso de su futuro descansaba en ese trozo de materia inerte. A pocos metros de su parcela, su rival, Julián, ya había comenzado su propio proyecto. Julián no estaba interesado en secretos antiguos. Buscaba resultados que el mundo pudiera aplaudir de inmediato. Eligió las flores exóticas más vibrantes que el mercado podía ofrecer, plantas diseñadas para florecer en cuestión de semanas. En muy poco tiempo, el campo de Julián se transformó en una explosión de colores púrpuras y dorados que atraían a mercaderes de todas partes. Julián ganaba fama instantánea, llenaba sus bolsillos de monedas de oro y se burlaba abiertamente de Mateo, quien pasaba sus mañanas y sus tardes inclinado sobre un parche de tierra marrón y obstinadamente estéril. Pasaron los meses con una crueldad silenciosa y el primer año se cumplió sin que brotara ni una sola hoja verde. Mientras Julián construía su primera mansión ostentosa con las ganancias de sus flores efímeras, el suelo de Mateo permanecía tan árido como el primer día. Las burlas de los aldeanos se volvieron constantes. «El loco de la tierra vacía», le gritaban al pasar. Mateo sentía que cada gota de agua que vertía sobre el polvo era una gota de su propia vida que se desperdiciaba. La envidia, como un veneno lento, comenzó a carcomer sus cimientos internos. Se preguntaba por qué seguía las reglas de un anciano mientras sus contemporáneos prosperaban en la opulencia. Veía a Julián disfrutar de banquetes, mientras él solo tenía barro en las botas y una duda abrasadora en el alma. Antes de que continuemos con esta historia, suscríbete al canal y dinos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. A pesar de la humillación pública, algo en las palabras de Silas resonaba en sus sueños. Construirás una estructura que nada podrá derribar. Esa promesa era el único hilo que lo mantenía atado a su regadera cada mañana. Sin embargo, la voluntad humana tiene un límite. Un atardecer, Julián se acercó a él con la arrogancia de quien se cree dueño del destino. Vestía una túnica bordada en hilos de plata que brillaba bajo el sol. Con una sonrisa de lástima, le ofreció a Mateo un trabajo como sirviente en su nueva finca. «Deja de alimentar al aire, Mateo. Mi tierra produce riqueza real. La tuya solo produce polvo. Únete a mi servidumbre y al menos tendrás comida en el plato», le dijo arrojando una moneda. El orgullo de Mateo se fracturó por completo. Esa noche, frente a su campo desolado, la desesperación fue más poderosa que la fe. Observó la tierra seca bajo la luz de la luna y tomó una decisión drástica.
Mañana sería el último día que dedicaría a esa locura. Mañana regaría por última vez aquella semilla invisible, y si al caer el sol, el suelo seguía igual de muerto, quemaría el campo entero y aceptaría la oferta de Julián para enterrar sus sueños de grandeza para siempre. El amanecer del segundo año trajo consigo una neblina densa que parecía burlarse de la persistencia de Mateo. A pesar de su promesa interna de abandonar el campo, algo en el peso familiar de la regadera lo obligaba a seguir caminando hacia el mismo parche de tierra estéril cada mañana. El tercer año no fue distinto. El sol seguía castigando el suelo con una indiferencia cruel, y la envidia se transformó en un veneno que corría por sus venas cada vez que escuchaba las risas provenientes de las tabernas, donde Julián y sus socios celebraban contratos millonarios. El éxito ajeno era un ruido ensordecedor que contrastaba con el silencio sepulcral de su propia parcela. Mateo sentía que su juventud se marchitaba mientras la tierra se negaba a devolverle el más mínimo gesto de gratitud o de vida. Un mediodía caluroso, con el corazón encogido por una amargura que ya no podía contener, Mateo buscó al maestro Silas. No lo hizo con la humildad del aprendiz que busca sabiduría, sino con la furia desbordada de quien se siente estafado por el destino. «Maestro, he desperdiciado los mejores años de mi existencia en este desierto», exclamó con amargura. «Mis manos están cubiertas de callos endurecidos y mis bolsillos están tan vacíos como mi alma, mientras que aquellos que no tienen paciencia ahora visten sedas finas y mandan sobre hombres libres». Silas, sin levantar la vista de un pequeño cuenco de arcilla que moldeaba con paciencia infinita, le lanzó una pregunta que golpeó a Mateo con más fuerza que cualquier insulto físico. «¿Qué crees que estás cultivando realmente aquí, Mateo? ¿Acaso crees que este tiempo de espera se trata solo de la planta, o se trata de la forja de tu propio carácter?» Mateo no comprendió la profundidad de aquellas palabras. Su carácter no podía comprar pan para calmar su hambre, ni podía protegerlo del frío. Se marchó indignado, convencido de que el sabio solo lanzaba acertijos para ocultar un fracaso que ambos compartían. Poco después, el clima del valle cambió drásticamente. Una tarde, el horizonte se tiñó de un color violáceo y eléctrico que presagiaba una tragedia inminente. Una tormenta sin precedentes, alimentada por vientos huracanados que aullaban como bestias heridas, se abalanzó sobre la región con una furia devastadora. Mateo observó desde la puerta de su modesta cabaña cómo las majestuosas mansiones de Julián, construidas con materiales ligeros para ahorrar tiempo y lucir grandiosas ante los ojos del mundo, comenzaban a ceder ante la presión de los elementos. Los techos volaban como simples hojas de papel y los muros, que carecían de cimientos profundos y sólidos, se desmoronaban bajo el peso implacable del agua y el lodo. El éxito rápido de sus vecinos se disolvía ante la naturaleza inclemente, revelando la fragilidad extrema de todo lo que se construye sin una base real. Sin embargo, el desastre no trajo consuelo al corazón de Mateo. Al salir a su campo al día siguiente, vio con horror cómo la lluvia torrencial se había llevado la capa superficial de su preciada tierra. El agua había arrastrado el lodo y los sedimentos, dejando surcos profundos y cicatrices en el lugar exacto donde había plantado su semilla. «Se ha ido», gritó al viento mientras caía de rodillas. Estaba convencido de que la semilla gris se había perdido para siempre entre el fango y la desolación de la inundación. Desesperado, comenzó a excavar con sus propias manos, hundiéndolas en la tierra empapada y fría, intentando recuperar lo único que le quedaba de su marchita esperanza. Fue entonces cuando una mano firme y cálida se posó sobre su hombro cansado. Era Silas, quien lo detuvo antes de que sus dedos heridos encontraran el fondo del agujero. «No busques en la superficie lo que ha decidido conquistar las profundidades primero», le dijo Silas con una serenidad que resultaba casi sobrenatural mientras la lluvia residual les empapaba el rostro. El anciano le explicó que el crecimiento real ocurre donde nadie mira, lejos de los aplausos y de las luces del mercado. Durante todos esos años de aparente silencio y aridez, la planta no había estado inactiva ni un solo segundo. Bajo esa tierra que Mateo consideraba muerta, la semilla se había transformado en un sistema complejo de raíces que se extendían por kilómetros en todas direcciones, anclándose con fuerza a la roca madre de la montaña,
preparándose para sostener algo tan colosal que una estructura común colapsaría de inmediato. Silas le reveló que ese era el gran secreto del bambú: pasar años fortaleciendo su base, porque sabe que, cuando llegue su momento de gloria, su ascenso hacia los cielos será tan rápido que cualquier debilidad en su cimiento lo haría romperse bajo su propio peso. A pesar de la revelación de su maestro, la realidad de Mateo era absolutamente desoladora. Estaba agotado, arruinado y consumido por el esfuerzo constante. Mientras el pueblo entero huía hacia las colinas altas buscando refugio de la inundación, Mateo decidió quedarse solo en su campo devastado por la tempestad. Se sentó en medio del barro, rodeado por el eco distante de la tormenta que finalmente comenzaba a amainar. El cansancio acumulado de 1000 días de espera estéril finalmente lo quebró por completo. Inclinó la cabeza sobre sus rodillas y comenzó a llorar con una tristeza profunda, admitiendo su derrota total ante un destino que le parecía cruelmente injusto. Sus lágrimas, pesadas y calientes, cayeron con precisión sobre el punto exacto donde la semilla había pasado tanto tiempo oculta en la oscuridad. En ese instante de quiebre absoluto, el mundo pareció contener el aliento en un silencio sagrado. Justo cuando la luna alcanzó su punto más alto, un sonido extraño, un crujido sordo y vibrante, surgió de las profundidades de la tierra, haciendo que el suelo vibrara con una fuerza que Mateo sintió en cada hueso de su cuerpo. El crujido que Mateo sintió bajo sus pies no era el preludio de un nuevo desastre, sino el estallido de una vida que ya no podía ser contenida por la oscuridad de la tierra. En apenas una semana, lo que había sido un páramo estéril se transformó en un espectáculo que desafiaba toda lógica natural. Un brote verde, grueso y vibrante, emergió con una fuerza tal que parecía querer perforar el mismo cielo. Mateo observaba, con los ojos empañados por una mezcla de terror y asombro, cómo la planta superaba su propia estatura en cuestión de pocas horas. No era un crecimiento sutil ni delicado. Era una explosión de energía pura acumulada durante años de aparente inactividad. El sonido del bambú estirándose llenaba el aire del valle. Un crujir rítmico que servía como un recordatorio constante de que nada en la naturaleza se desperdicia realmente, si existe una base sólida. Pronto, el brote solitario no estuvo solo. Gracias a la inmensa red de raíces que el maestro Silas había mencionado, el campo entero comenzó a poblarse de varas colosales que brotaban simultáneamente. En menos de un mes, Mateo ya no poseía una parcela de tierra vacía y despreciada, sino un bosque majestuoso, denso y susurrante. Las cañas eran tan fuertes como el hierro forjado, pero poseían una flexibilidad asombrosa que les permitía bailar con los vientos más feroces sin quebrarse jamás. El contraste con el resto del pueblo era desgarrador y evidente. Mientras los aldeanos regresaban a sus antiguos hogares solo para encontrar ruinas, lodo y promesas rotas, el bosque de Mateo se alzaba como un santuario de fortaleza inexpugnable. El joven que antes era el hazmerreír de la comunidad, el loco de la regadera, ahora custodiaba la única riqueza que había sobrevivido intacta a la furia de la tormenta. La noticia de este milagro verde no tardó en llegar a los oídos de la corte real. Una constructora enviada por el mismísimo monarca llegó al valle buscando materiales nobles para reconstruir el palacio, que también había sufrido daños irreparables bajo la tormenta. Los arquitectos reales, hombres curtidos en 1000 batallas contra el tiempo y el clima, quedaron mudos ante la calidad del bambú de Mateo. Ninguna madera conocida en el reino poseía esa combinación única de resistencia y ligereza. Comprendieron de inmediato que este era el único material capaz de sostener las grandes cúpulas del trono y resistir futuros desastres naturales. El contrato que ofrecieron a Mateo no solo lo convirtió en el hombre más próspero de la región, sino que le otorgó una posición de honor que Julián nunca habría podido alcanzar con sus flores efímeras y sus mansiones de papel. Sin embargo, el corazón de Mateo ya no era el mismo que el del joven ambicioso que buscaba la riqueza por vanidad. Cuando Julián apareció ante él, con las ropas raídas y la mirada perdida entre las ruinas de su antigua vida, Mateo no sintió el impulso de la venganza ni de la burla. Al contrario, sintió una compasión profunda por aquel que solo había aprendido a construir sobre la superficie. En lugar de humillarlo, Mateo extendió su mano y le ofreció a su antiguo rival un puesto de trabajo para gestionar el bosque. No fue un acto de caridad simple,
sino una lección de vida práctica. Le enseñó a Julián que el éxito que sube como la espuma suele carecer de raíces, y que ahora tendría la oportunidad de reconstruir su vida, pero esta vez, empezando desde las profundidades del carácter y la humildad. El maestro Silas observaba la escena desde la distancia con una sonrisa casi imperceptible grabada en su rostro surcado por los años. Sabía que su labor allí había terminado con éxito. Sin decir una sola palabra de despedida, el anciano comenzó a caminar hacia las montañas, perdiéndose entre la neblina matutina y dejando atrás a un discípulo que finalmente había comprendido el secreto más valioso de la existencia. La paciencia no era simplemente el acto de esperar a que algo sucediera por arte de magia, sino la capacidad de mantener una actitud de entrega, fe y trabajo duro, mientras los resultados permanecían invisibles a los ojos de los demás. Silas se retiró satisfecho, sabiendo que el legado de la grandeza eterna estaba a salvo en las manos de un hombre que ya no temía al silencio de la tierra ni al juicio de los hombres. Mateo solía sentarse a la sombra de sus gigantes verdes al caer la tarde, escuchando el murmullo de las hojas altas. Al acariciar la corteza lisa y fría del bambú, comprendía que los años de soledad, burlas y aparente fracaso habían sido, en realidad, los más importantes de su vida. No fueron años perdidos en la nada. Fueron los años de la cimentación invisible. En ese silencio absoluto, mientras regaba la tierra seca, su espíritu se había vuelto tan resistente como las raíces que ahora sostenían su imperio forestal. Cada lágrima derramada sobre el barro había sido necesaria para nutrir la semilla de su destino. Esta historia nos recuerda que en nuestra propia vida a menudo nos sentimos frustrados porque no vemos los frutos inmediatos de nuestro esfuerzo. Trabajamos, estudiamos y nos sacrificamos, pero el suelo parece permanecer árido e indiferente bajo nuestros pies. Sin embargo, no debemos dejarnos engañar por las apariencias ni por el éxito rápido de quienes nos rodean. Si estás haciendo lo correcto, si estás regando tus sueños con disciplina y ética, no te desesperes ante la falta de brotes visibles. Quizás, al igual que el bambú de Mateo, tu vida está ocupada ahora mismo extendiendo raíces profundas que nadie ve. Estás construyendo la base que soportará la grandeza que está por venir. No permitas que la prisa del mundo dicte el ritmo de tu crecimiento. Sigue regando, sigue creyendo y sigue trabajando en tu carácter. Porque cuando finalmente decidas emerger a la luz, nada en este mundo podrá derribar lo que la paciencia ha forjado en la oscuridad. Tu bosque está a punto de nacer. Solo necesitas un día más de fe.